Hola, muy buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de la carrera de Ingeniería Civil, de la asignatura Hormigón 1 de sexto semestre A1. Quien les habla es la estudiante Lixi Isabel Macías Alcíbar. Nuestro tema es Fundamentos para el diseño de estructuras de hormigón armado. El diseño de hormigón es un proceso fundamental en ingeniería civil. Es un material compuesto por dos elementos principales, el hormigón y el acero de refuerzo. Hormigón, también conocido como concreto en algunas regiones. Es una mezcla de cemento, agua, agregados gruesos como grava y piedras trituradas, y agregados finos como la arena. Cuando estas se mezclan, se endurece y forma una masa sólida y resistente que es excelente en compresión. Podemos observar la siguiente imagen donde se realiza un ensayo de resistencia a compresión en un cilindro de hormigón. Acero de refuerzo, comúnmente llamado acero de refuerzo o armadura. Se utiliza para reforzar el hormigón y proporcionarle resistencia a la tracción. Como podemos observar en la siguiente imagen, la del lado izquierdo, encontramos una estructura de hormigón sin acero de refuerzo. Por ende, al aplicarle una carga, esta tiende a formarse una rotura. Sin embargo, en la imagen del lado derecho observamos una estructura conjunto al acero de refuerzo y hormigón. Esta, al aplicarle una carga, esta no tiende a formarse una rotura, ya que está con el conjunto del acero de refuerzo. Al combinar estos dos esfuerzos, se obtiene un material compuesto, la resistencia a compresión del hormigón y la resistencia a tracción del acero. Algo muy importante dentro de lo que es el diseño de hormigón armado es que esto implica calcular las dimensiones adecuadas de las secciones del hormigón y cantidad del acero, con el fin de garantizar que la estructura sea capaz de soportar las cargas esperadas durante su vida útil sin fallar. Algunas de sus funciones son resistencia a la compresión, resistencia al fuego, durabilidad y sostenibilidad. Dentro de lo que es sostenibilidad, nos dice que el hormigón puede contener materiales reciclados como escoria, de alto horno o cenizas volantes. Características del diseño estructural en el hormigón armado con acero de refuerzo, en donde ES hace referencia al módulo de elasticidad del acero de refuerzo y del acero estructural. FY nos dice que es la resistencia especificada a la influencia del refuerzo. FYT hace referencia a la resistencia especificada a la influencia FY del refuerzo transversal, y FY hace referencia a la resistencia efectiva de la afluencia del refuerzo. El refuerzo empleado en las construcciones de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro nominal expresados en la siguiente tabla, donde nos dice que las barras corrugadas deben de tener un diámetro mínimo de 8 y un diámetro máximo de 36. En los alambres para mallas, su diámetro mínimo es 4 y como máximo 10. En los estribos, el diámetro mínimo es 10 y como diámetro máximo es 16 milímetros. El esfuerzo empleado en la construcción de estructuras de hormigón armado debe tener un diámetro nominal dentro de los valores expresados en la anterior tabla. Quien supervise estas estructuras de hormigón armado debe verificar antes su colocación. Estén firmemente fijadas en su posición todos los pernos, los anclajes, las mangas para tubos, los conductos, el alambrado, las tuberías y otros accesorios. Hormigón premezclado. Es el hormigón que se mezcla en planta y se fabrica para su entrega al comprador en estado plástico sin endurecer. Este debe cumplir con los requisitos de la norma INEC 1855. El supervisor de la estructura de hormigón armado debe tener en cuenta los siguientes parámetros, como es el control de la calidad del agua, es decir, que no se debe de colocar más agua de la requerida en el diseño, que se hizo previamente. Tampoco lo que es el contenido del aire, en el cual generalmente con el hormigón se trabaja de un porcentaje entre 1 a 2%, para así mejorar su cohesión de la mezcla. Luego tenemos el control de la temperatura, en el cual nos dice que las temperaturas altas dentro del hormigón fresco puede ocasionar una evaporización. Esta también debe de cumplir con las normas NTI INEC 1855. Luego tenemos la medición de la cantidad del hormigón, en el cual el hormigón puede medirse por medio de lo que es el volumen, los encofrados, su peso, o también por la suma de los volúmenes absolutos del cemento, el agua, el aire y los áridos. Bueno, vamos a diferenciar lo que es hormigón y hormigón armado. Como ya sabemos, el hormigón es un material que está formado por la mezcla de cemento, agua, ripio y arena. Por otro lado, el hormigón armado es un material que está creado al impregnar cualquier tipo de material metálico, como varillas de careo en el hormigón. Tipos de hormigón armado. Como primero tenemos lo que es el hormigón armado en masas. El hormigón armado en masas se refiere a volúmenes grandes en el hormigón y que debido a este gran volumen pueden tener problemas de agrietamiento. Como segundo tenemos lo que es el hormigón pretensado.
Este es creado para compensar la fuerza de tracción que se ejerce sobre cualquier obra estructural, convirtiéndose en el pilar fundamental del sector de la construcción. Tercero tenemos lo que es el hormigón celular. El hormigón celular es un material poroso que pesa la mitad de otro material similar y es el elemento más accesible que puede encontrarse actualmente en la construcción. Como cuarto tenemos lo que es el hormigón armado fratazado. El fratazado hormigón es un proceso utilizado en la construcción para obtener superficies de hormigón lisas y uniformes en una gran variedad de proyectos, tales como edificios, puentes, patios, entre otros. Por último tenemos lo que es el hormigón armado convencional. Este es el tipo de hormigón más común en el que se utiliza acero pasivo para resistir las fuerzas de tracción de la estructura. Ventajas y desventajas del hormigón armado. En ventajas del hormigón armado podemos decir que es buena en resistencia. Los trabajos que se realizan con este material son resistentes a la tracción, compresión y también a la torsión y flexión. Por otra parte, es excelente durabilidad de las estructuras realizadas durante algún tiempo. Incluso se pensó que las estructuras eran indestructibles. Sin embargo, se ha hecho evidente que existen varios factores como la oxidación y el ataque químico que hacen que el material quede un poco vulnerable. También buena monoliticidad de las estructuras construidas, que esta una vez alcanzado el periodo de curado, las estructuras muestran una capacidad similar a la de un bloque de roca con alta dureza. Y como por último, en ventajas del hormigón armado, podemos decir que es fácil disponibilidad y bajo costo de los costes de los componentes elementales del compuesto. Los materiales usados para el hormigón armado, principalmente tenemos el agua, el cemento, la arena y la grava. El agua y el cemento son los ingredientes activos del hormigón, puesto que interactúan para formar la piedra de cemento y unen partículas en el agregado para crear una mezcla aglutinante. El cemento no reacciona químicamente con la grava y la arena, por lo que el agregado es un material inerte. El tamaño de las partículas de los materiales minerales, desde la grava o la piedra caliza y hasta la arena fina, cambian significativamente las propiedades y la estructura del material. Las jaulas de refuerzo para los productos de hormigón armado están hechas de barra de acero. Como parte de los productos elaborados con este hormigón, los accesorios de montaje, trabajos son únicos. Los accesorios de trabajo están instalados en la parte inferior del producto. Los aditivos para el hormigón o componentes de montaje también forman el esqueleto para darle más rigidez y resistencia que se necesitan, sea para las vigas, los forjados o el soporte de los bloques para la cimentación. ¿Cómo se realiza el hormigón armado? Específicamente, el hormigón armado se fabrica sumergiendo las barras de acero en hormigón, que se retuercen para formar una jaula real que representa los soportes del hormigón de la estructura. Se crea una fuerza adhesiva entre los dos materiales, lo que aumenta simultáneamente la capacidad de ambos materiales para soportar la tensión y la presión. Dependiendo de las condiciones o necesidades del hormigón, se puede elaborar en dos lugares, sea en fábrica de módulos prefabricados o posteriormente también ensamblados en la misma obra. Por ejemplo, los módulos prefabricados se utilizan cuando las condiciones climáticas pueden comprometer los mecanismos de endurecimiento o curado del hormigón, como la lluvia, cosas así. Mi nombre es Jorge Barreto y esta vez les voy a hablar sobre lo que es la carga estructural, la cual esta es una fuerza de formación o aceleración aplicada sobre un elemento estructural. Dentro de lo que son las cargas existen diferentes tipos, la cual sería la carga viva, la carga muerta y las cargas ambientales. Lo cual la carga viva nos dice que es la que produce con el uso de la estructura y también se la conoce como carga impuesta o carga probabilística, dado que su cálculo se hace sobre proyecciones y no sobre datos reales. En ella es de considerarse a nosotros los seres vivos, el tráfico de vehículos, los equipamientos varios, las estructuras temporales, etc. Nosotros al momento de hacer el análisis estructural y el diseño de estructura es necesario tener en cuenta una serie de cargas estructurales, la cual la carga viva entra en una de ellas. Pues, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para el cálculo de la carga viva? Pues tenemos que tener en cuenta lo que es la cantidad de movimiento, la fatiga de materiales, la vibración, la dinámica de fluido y el impacto. Ahora lo que es la carga muerta. La carga muerta se refiere al peso de todos los elementos de la propia estructura. Estos elementos pueden ser estructurales o no estructurales, pero son parte permanente de la construcción, es decir que a diferencia de la carga viva, esta no se debe a la ocupación y uso de la estructura. Algunos elementos de la carga muerta pueden ser como las escaleras, como vemos en la imagen, las escaleras, las losas, las columnas, las vigas. Pues la seguridad en el diseño de la estructura
pues nosotros tenemos que seguir ciertos requisitos para tener un buen análisis y un buen diseño estructural, la cual se deben de considerar lo que es la resistencia, la cual nos dice que la estructura debe ser resistente a las cargas a las que estará sometida, como el peso propio, las cargas vivas, las cargas muertas, que ya en las diapositivas anteriores les expliqué cada una de ellas y lo que son. La estabilidad, que esta es fundamental, que mantenga su equilibrio incluso en condiciones adversas. Lo que es la durabilidad, pues tiene que resistir el paso del tiempo, los elementos ambientales y cualquier otro factor que puedan causar un deterioro. Lo que es la economía se refiere a utilizar los materiales y las técnicas adecuadas para lograr una estructura segura. La funcionalidad, pues la estructura debe cumplir con sus propósitos y satisfacer las necesidades del usuario. La estética puede parecer un requisito subjetivo, pero es importante considerarla. Las normativas y regulaciones, que estas incluyen códigos de construcción, estándares de seguridad estructural, requisitos sísmicos y entre otros. Muchas gracias. Patología del hormigón armado. En la actualidad, algunos de estos problemas pueden surgir por errores en la construcción, por lo cual se han venido contrayendo a lo largo de su vida útil. Por ende, el hormigón se ve afectado negativamente al reducir su durabilidad, ya que hay muchos agentes que pueden acortar su tiempo de vida útil. Podemos identificar las siguientes causas, como en las imágenes podemos ver problemas patológicos, errores de diseño o cálculo y la ejecución de la estructura, teniendo en cuenta sus detalles, baja calidad de los materiales y problemas de durabilidad. La patología del hormigón comprende en 4 fases. La primera, la que es la influencia de la relación árido-cemento. Esta determina la proporción entre los materiales pétreos, como son los áridos, y el cemento en la mezcla del hormigón. Su influencia se puede desglosar por varios aspectos, por su excesiva cantidad de agua que precisan los hormigones a su mayor retracción y mayor porosidad. Como podemos ver en la imagen, el empleo de áridos en fracciones finas puede resultar de manera incorrecta, al paliarse con una alta cantidad de cemento, lo cual producirá mayores retracciones en su proceso constructivo. Y de tal manera, el árido debe ser compatible entre armaduras y encofrado. La influencia de la dosificación del cemento. El cemento en el hormigón armado tiene una influencia comprometida en las propiedades finales del material, es decir, que la resistencia a la compresión lo que proporciona mayor tenacidad del material. La influencia del agua-cemento constituye un parámetro importante en la composición del hormigón, de tal manera influye en la proporción del peso del agua respecto al peso del cemento en la mezcla, y de ella dependen la resistencia y la durabilidad. Debemos tener en cuenta que cuando la relación crece, aumenta la cantidad de agua y decrece cuando aumenta el contenido de cemento. Caso contrario, cuando esta relación es más baja, más favorables son las propiedades de la pasta del cemento endurecido. El aerocluido, un contenido excesivo de aire, puede disminuir significativamente la resistencia a la compresión del hormigón. Esto se debe a que las burbujas de aire actúan como discontinuidades dentro de la matriz del hormigón, reduciendo su capacidad de sobrecargas. Por otro lado, el aire puede mejorar su durabilidad del hormigón frente a condiciones de congelación y deshielo, aumentando su trabajabilidad. Para el siguiente ejercicio vamos a diseñar la siguiente sección, que es una viga simplemente apoyada, en la cual cuenta con una base de 25 centímetros y un peralte de 40 centímetros. En los datos del diseño vamos a tener una resistencia a la comprensión del concreto de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados, una resistencia a la afluencia de 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También vamos a tener una carga muerta de 2140 kilogramos sobre metros, la cual ya incluye el propio peso de la viga, y una carga viva de 1620 kilogramos sobre metros. También vamos a tener el coeficiente de reducción de resistencia, que para el diseño de flexión va a ser de 0.90. Como primer caso, tenemos que hacer una ampliación de las cargas que nos dan, la cual es la carga muerta y la carga viva. Y para ello utilizaremos el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la normativa E060 de concreto armado, la cual nos da la siguiente fórmula, que para la carga muerta va a ser 1.40 y para la carga viva va a ser de 1.70. Reemplazando los datos, nos quedaría de la siguiente manera, y esto nos daría un resultado de 5.750 kilogramos sobre metros. Esta sería nuestra carga última. Como segundo paso, calcularemos el momento último. Para el momento último, vamos a utilizar la siguiente fórmula, que es para una viga simplemente apoyada, en la cual es momento último igual a carga última por la longitud al cuadrado sobre 8. Reemplazando los datos, tendríamos que momento último es igual a 5.750, que es la carga última, por 5, que es la luz o la longitud al cuadrado, sobre 8, nos quedaría un total de 17.968.75 kilogramos sobre metros. Esto transformándolo a toneladas por metros nos quedarían 17.97 toneladas metros. Como tercer paso, calcularemos la altura efectiva de la viga. En el código ASI nos dice que para la distribución en una sola fila de refuerzo de tracción vamos a utilizar la siguiente fórmula,
que es D igual a la altura total, que sería 40 centímetros, menos 6. Esto para una sola fila, lo que nos indica que sería solo aquí. Reemplazando los datos, tendríamos D es igual a 40 menos 6, nos quedaría D igual a 34 centímetros. Luego calcularemos el valor de A. Esta fórmula se encuentra en la teoría antes vista y reemplazándola quedaría de la siguiente manera: D, que es 34 centímetros, menos raíz de D al cuadrado, 34 al cuadrado, menos 2 por el momento último, sobre el coeficiente de reducción por 0.85 por la resistencia a la compresión por B. De esta manera tendríamos la siguiente fórmula. Aquí tuvimos que transformarlo en kilogramos sobre centímetros para trabajar con las mismas unidades. Esto nos quedaría un valor de 11.98 centímetros. Como siguiente paso, vamos a calcular el área de refuerzo. Esta fórmula se encuentra en el análisis de vigas. Como ya tenemos todos los datos y queremos calcular el área de refuerzo, vamos a despejar la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera: área de refuerzo es igual a 0.85 por la resistencia a la compresión por A y por B sobre la resistencia a la afluencia. Reemplazando estos datos tendríamos la siguiente ecuación, y calculando esto tendríamos que un área de refuerzo igual a 16.97 centímetros cuadrados. Esta área de refuerzo es la que se necesita para que la viga aguante todo este momento último. Ya que los valores son semejantes, podría resistir el momento último. Si tuviera menos acero de refuerzo o área de refuerzo, no valdría. Luego vamos a determinar el tipo de falla que presenta la sección. Aquí vamos a hacerlo por la relación de triángulos también, en la cual el triangulito rojo representa la compresión y el triangulito azul presenta la tracción. Estos divididos por el eje neutro. Como primer paso vamos a calcular lo que es C y aplicaremos la siguiente fórmula. C es igual a A sobre B sub 1. En este caso B sub 1 va a ser la resistencia del concreto de 280, en la cual será de 0.85. Y el valor de A ya lo conocemos, entonces reemplazamos y nos quedaría que C es igual a 14.09 centímetros. Luego haremos la relación de triángulos para calcular la deformación unitaria de refuerzo de tracción, la cual esta nos va a determinar qué tipo de falla tenemos. Tenemos la siguiente fórmula y reemplazamos los datos. Al reemplazar los datos nos da este valor de 0.0042. En el código ASCII nos da las siguientes normas, que si la deformación unitaria es menor a 0.05 no es una deformación conveniente, y si la deformación unitaria es mayor a 0.005 serviría, estaría bien. En este caso la deformación unitaria es menor a 0.005. En este caso, como el valor fue menor, entonces tendríamos que recurrir a hacer un recálculo y eso nos daría las siguientes opciones. Podríamos aumentar el peralte de la sección de la viga o también colocar acero a compresión. Pero en este caso lo más recomendable es aumentar el peralte de la sección de la viga. Y eso aumentaría este valor. De ventajas del hormigón armado está como, por ejemplo, que se debe cuidar el peso. El hormigón tiene un peso específico constante y por lo tanto, para cumplir con el rendimiento deseado, se debe cumplir a cabalidad con esta especificidad. También en poroso, que es lo que hace que su uso en terrenos afectados por acuíferos o excesivamente húmedos requieran impermeabilización con cemento osmótico.